Una de las tareas más complejas y más importantes que tenemos por delante es la educación para la comunicación a nivel de toda la sociedad y a todos los niveles, para poder articular los procesos que se generen, para poder responder a esa máxima que nos impone la ley de que las personas tengan derecho a una información inmediata, veraz, oportuna, verificable, contrastable, que además las personas puedan tener derecho a hacer reclamaciones por una información errónea que salga o por una información incompleta, que ya no se le niegue más a la prensa o a los profesionales de la comunicación o el periodismo por parte de las instituciones, organizaciones, organismos de la Administración Central del Estado determinadas informaciones a las que ellos tienen derecho. Si la ley y los reglamentos establecen plazos hábiles para cada una de estas reclamaciones y también de la misma manera que establece responsabilidades y obligaciones para los profesionales de la comunicación y el periodismo, también lo establece para los titulares de estas organizaciones, de estos organismos a todos los niveles y a nivel de toda la sociedad. En la emisión de hoy continuamos hablando de una normativa democrática. La Ley de Comunicación Social dedica un capítulo a la comunicación política y al ciberespacio, reconociendo su relevancia en el entorno actual. Ante el enfrentamiento a la guerra mediática y a la guerra cultural, la imposición de elementos colonizadores en la sociedad cubana actual, la ley establece muy bien la necesidad que hay en el caso de la comunicación en el ciberespacio, de la generación de contenidos que contribuyan a la construcción colectiva de políticas públicas, pero además que puedan respetar y respaldar proyectos que promuevan y preserven los legados sociales, culturales e identitarios de la nación cubana. Se habla también de estimular en el ciberespacio prácticas comunicativas inclusivas, éticas, responsables y seguras que contribuyan a la defensa y consolidación de la sociedad socialista y por supuesto al bienestar de la población. También promover la investigación, el desarrollo, la innovación en la generación y socialización de contenidos digitales. Y los contenidos digitales y la manera en que se empleen programas y aplicaciones informáticas en videojuegos y en otros productos o servicios informáticos deben ajustarse a lo establecido en la Constitución, en esta ley y en las demás disposiciones normativas relacionadas con eso, y que es además responsabilidad de los operadores y de los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones y servicios de alojamiento y hospedaje de tecnologías de la información y la comunicación legalmente reconocidos en el país, las formas en que ellos puedan contribuir al control y la supervisión de lo regulado, de manera tal que en el ciberespacio también pueda sobresalir lo más sagrado de los valores auténticos de la nación cubana, que los contenidos que se reflejen aquí no vayan en contra del orden socioeconómico y político y que cuiden además y respeten los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de vulneración de sus derechos. La ley define también cuál es el ámbito organizacional, que es también conocido porque se refiere a la comunicación, digamos, a nivel de instituciones, a nivel de organizaciones, a la comunicación que se realiza para posicionar la imagen, la visualidad de esas organizaciones e instituciones en los medios o mediante las plataformas que tenga, pero también habla de la comunicación interna y habla específicamente de la que se realiza a lo interno de esas organizaciones y estipula muy bien para la comunicación organizacional la existencia de estructuras organizativos que tengan un personal profesional especializado que sea el que genere y el que sea partícipe de esa comunicación organizacional, que no puede desligarse por supuesto del ámbito mediático y mucho menos del tercer ámbito que define la ley, que es además muy importante, que es el ámbito comunitario.
Pero algo muy interesante sobre el ámbito comunitario es que la ley no define este ámbito solo en el espacio físico, es decir, no estamos hablando de una comunidad, aunque tiene mucha relevancia y mucha importancia a nivel de localidad o a nivel de espacio físico, sino que está definiéndolo como una comunidad de intereses. Estamos hablando de personas que se reúnen porque los une algo, algún interés. Las asociaciones de animalistas, la asociación de personas con una limitante físico-motora, la asociación de ciegos o la asociación de personas sordas o hipoacústicas. Estamos hablando, por ejemplo, de los animalistas o de la comunidad LGTBIQ+. Es decir, esa se refiere a la comunicación comunitaria. En el contexto cubano, el ámbito comunitario cobra especial relevancia, ya que es donde se desarrollan nuestras vidas en sociedad. Las comunidades son el espacio donde establecemos vínculos, creamos familia y participamos activamente en la defensa de la revolución. Las organizaciones sociales y de masas juegan un papel crucial, pues articulan escenarios de participación y toma de decisiones que promueven la conciencia ciudadana. Ejemplo de ello es el papel preponderante del delegado del Poder Popular. Es precisamente en el proceso de rendición de cuentas donde se evidencia la importancia de la comunicación comunitaria. Será un largo camino, pero entre todos podemos transitarlo. Se ha hablado mucho de un sistema de comunicación estratégico e integrado, o de regular de manera estratégica e integrada la comunicación social en Cuba, y tiene que ver, entre otras cosas, por el interés de poder articular los tres ámbitos de la comunicación que define la ley y no verlos nunca de manera separada. Estamos hablando de que la ley habla ya no solo del ámbito mediático, que es el que más conocemos, el que más las personas se acercan y tienen referencia a él. Tenemos incluso a nivel de la sociedad una concepción un poco mediocentrista de la comunicación. Eso significa que muchas veces nos parece que lo que no es noticia en los medios de comunicación tradicionales no existe, y es un poco tratar de romper esa barrera. Por supuesto, seguirá existiendo y seguirá jugando un papel imprescindible los medios de comunicación social, y a eso se refiere el ámbito mediático. Pero una de las novedades de la ley es precisamente que define para el ámbito mediático la existencia en Cuba de medios fundamentales de comunicación y otros medios. Los medios fundamentales de comunicación social, que así lo define la ley, es decir, ya no estamos hablando de medios públicos, medios de prensa, sino medios fundamentales de comunicación social. Son aquellos como la radio, la televisión, la prensa escrita, las agencias de prensa y en sus diferentes formatos, ya sean los espacios físicos o en el espacio digital. Esos son los medios fundamentales, que además seguirán siendo propiedad del pueblo, seguirán siendo respaldados por presupuesto estatal en su mayoría o de las organizaciones políticas de masas, etcétera, a las cuales responden. Pero también hace referencia y define que en Cuba existen otros medios. Esos otros medios son las revistas, son los boletines, son las páginas web, son otro tipo de publicaciones seriadas de manera periódica, de manera permanente, y que pertenecen a organizaciones sociales, a instituciones, incluso a actores económicos estatales y no estatales, y que tienen un perfil muy definido, están dirigidas a un público en específico, y esos los contenidos que ellos generan responden a al objeto social por el cual fue creada esa organización, esa institución, una MIPYME, una empresa o un trabajador por cuenta propia que tenga un negocio y quiera tener además esa publicación. Esa es una de las novedades. Y en el ámbito mediático habría que resaltar, por ejemplo, también que la ley ratifica que es el titular de los medios, el máximo responsable de los contenidos que se generan en él y de todo lo que lo respalda, y establece
muy bien definidos cuáles son los deberes, los derechos, las responsabilidades y las obligaciones de los profesionales de la comunicación que laboran en cada uno de esos medios. ¿Quién regula la publicidad? Los principios en los que debe basarse, la contratación en los procesos publicitarios, así como las obligaciones de los patrocinadores y anunciantes, son otros aspectos que no escapan del análisis de la ley. Según explicó la entrevistada, son el Estado y el Gobierno quienes regulan este apartado, porque esta debe estar dirigida a contribuir a un consumo responsable y sostenible y por tanto basarse en principios morales, éticos y estéticos ajenos a cualquier tipo de engaño, discriminación u ofensa a personas o a algún sector de la sociedad. Asimismo, a las organizaciones rectoras, quienes consideran la comunicación como un pilar para el trabajo político, se les reconoce el papel fundamental en ser audaces promotores de la política primero y después un permanente impulsor de esta instrumentación jurídica. Sugerir a todas las personas que sean partícipes de este amplio proceso de educación para la comunicación que comienza ahora, que debe llegar a todos los rincones y a todos los niveles de la sociedad, con todas las personas como centro, como protagonistas, porque entre todos podemos contribuir así a una mejor comunicación social en todos los ámbitos y por supuesto a un mayor consenso, una mayor participación ciudadana, a una sociedad más democrática, a una mayor participación en la toma de decisiones de las cosas más trascendentales de la vida del país en el presente y el futuro de la nación. Y también sugerirles que por supuesto para lograrlo ese proceso de educación para la comunicación comienza por el propio conocimiento de la ley y sus normas complementarias, que la estudien, que la hagan suya, que la analicen, que pregunten, que se acerquen a las estructuras del Instituto de Información y Comunicación a lo largo de todo el país. Se espera que esta ley promueva una comunicación más responsable y efectiva, creando un entorno informativo más organizado, capaz de transformar la comunicación social en beneficio de Cuba y su pueblo. Por ello, reiteramos que esta es una ley que nos concierne a todos. Con esfuerzo conjunto podemos lograrlo. Esto fue Debate Compartido. Recuerde visitarnos siempre en nuestro sitio web pcc.cu y las redes sociales. Hasta la próxima.